para el tiempo en la Biblia. Y ya son las 12, no vamos a pasar mucho tiempo en la Biblia. Pero quería compartir un poquito lo que es, bueno, lo que dice la Biblia acerca de la idea de misiones globales, ¿bien? Porque es un tema importantísimo. Ahora, muchos pues venís de otros fondos, otras iglesias, no sé cuán parecidas han sido vuestras otras iglesias a la nuestra en cómo se gestionan las misiones. La palabra misión es muy sencilla, ¿no? Hay un trabajo que hacer, vamos a hacer ese trabajo. Cuando hablamos de misión en términos de la Biblia, pues la gran comisión, que es cuando Dios dijo, ¿no? Ir a todo el mundo, predicar el Evangelio. O sea, la misión de la iglesia, punto, no es evangelizar, evangelizar en tu ciudad y aportar a la evangelización del resto del mundo globalmente, ¿no? Es fascinante como cuando se escribió la Biblia, bien, hace 2000 años y más, Dios tenía siempre un concepto global para el Evangelio. Ya lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios habla de todo el mundo. Ahora, si tú piensas hace 2000 años, ¿cuánto podía hacer una persona para llegar a otras partes del mundo? En tiempos eran muy diferentes, ¿no? O sea, o viajabas por camello o caminando, o sea, no tenías más opciones. Un viaje era extremadamente difícil. Eh, Correr la voz, pues tardaba más, era todo muy complicado, no se podían mandar mensajes por internet, ni correos, ni siquiera, eran tiempos muy diferentes, ¿no? Pero incluso en esos tiempos, cuando el mundo era, por decirlo así, más grande que hoy en día, Dios siempre enfatizó la necesidad de estar pensando en el resto del mundo y haciendo todo lo posible por llegar al mundo entero. Si miramos en el Antiguo Testamento, Dios se enfoca mucho en el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque la historia de la Biblia es cómo llegó el Mesías Jesús a la tierra. Vino a través de la familia de Abraham, a través de los judíos. Pero en casi todos los libros de la Biblia encontramos donde Dios habla a los judíos de su necesidad de evangelizar fuera de su país. Piensa, por ejemplo, en Jonás, que es un ejemplo muy malo de un misionero, ¿no? Pero lo que Dios le mandó a Jonás fue, vete a Nínive, que era la capital de un imperio lejos de Israel, a Nínive, la capital de Asiria, y predica ahí el Evangelio. Y otros profetas también, ¿no? Dios les dijo, estáis aquí para cambiar el mundo, no solamente cambiar el lugar donde estáis vosotros. Y desde la Biblia sacamos esta idea siempre de pensar globalmente, pensar más allá de lo que podemos ver, ¿no? Pues literalmente, ¿no? El mundo es redondo, por lo cual no se puede ver en ningún momento el mundo entero, no se puede ver muy lejos, incluso con telescopio y así, ¿no? Porque la visión no funciona así. Pero debemos de estar pensando más allá de lo que podemos ver y aportando, ayudando, obrando para que el mundo entero llegue al conocimiento de Dios. Eso ha sido el plan desde el inicio, ¿bien? Y quiero simplemente demostrar eso un poquito de la Biblia hoy. También hablaremos un poquito de lo que hacemos aquí como iglesia y lo que yo tengo pensado hacer en años futuros también para, para impactar el mundo, ¿no? Porque una iglesia local debería tener esta idea de cómo voy a ayudar al resto del mundo. Pero bueno, vamos a empezar en el libro de Marcos. Vamos a orar y después iremos a Marcos capítulo 16. Nuestro Padre, damos gracias por el tiempo que hemos podido pasar hasta ahora juntos. Gracias por el tiempo de alabanza y lectura en la Biblia. Pido ahora que bendigas el tiempo en tu palabra. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a crecer. Pedimos que conozcamos más de ti y de tu plan hoy de la Biblia. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente, a no ser estorbo a lo que quiere decir el Espíritu Santo hoy. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, Marcos capítulo 16. Menciono que Dios mediante la semana que viene volveremos a Romanos. Bien, si os acordáis todavía, estábamos yendo a través del libro de Romanos. Empezaremos el capítulo 9, si Dios quiere, el domingo que viene. Pero bueno, hoy salimos un poquito de lo que era la serie en Romanos
para mirar este tema. Marcos 16, 14, esto es al final del libro de Marcos, después de la resurrección, o sea, después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Dice, finalmente, se apareció a los 11 mismos, estos son los discípulos, menos Judas, ¿no? Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Os acordáis que Jesús, cuando fue arrestado, llevado al juicio y después a la cruz, ¿no? ¿Qué pasó con los discípulos? Los que poco antes habían dicho que iban a estar con él hasta, o sea, aunque murieran, nunca le abandonarían, pues le abandonaron. Los discípulos pues se vieron en peligro, se vieron con miedo, no, o sea, tenían ellos una idea del futuro muy incorrecta y cuando los planes no funcionan como nosotros tenemos pensados, es muy fácil descolocarnos, ¿no? Es lo que pasa con los discípulos, abandonan, les falta la fe, y Jesús dice, les reprocha la incredulidad porque no confiaron. Tenemos que aprender, ¿no?, a confiar cuando las cosas no van conforme a lo que esperamos. Tenemos que aprender a tener fe para seguir haciendo lo correcto, ¿no? Es muy fácil hacer lo correcto cuando las cosas van según nuestro plan. Pero cuando se vaya descolocando un poquito de lo que nosotros pensamos que deberían ser las cosas, ahí es donde se ve, o ahí es donde ejercemos realmente la fe o no. Bien, y bueno, Jesús les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Esos son los mismos discípulos, ¿no? Los mejores ejemplos que hay en la tierra en este momento, quizás. Jesús les está echando la bronca. Y dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, no solamente habían abandonado a Cristo, sino que cuando otros hablaban de la resurrección misma, otros discípulos, porque Jesús apareció a un par de mujeres, apareció a los dos hermanos que caminaban hacia Emaús, que de hecho tuvisteis la cantata de Semana Santa aquí, ¿no? De esa historia de Emaús. Pues los discípulos, aún con ese testimonio, no entendían, estaban descolocados. Yo creo que igual o sea, creían un poco, pero no tenían todavía la fe de mover adelante, estaban como paralizados todavía. Y Jesús les reprocha, porque no habían creído al que le habían visto resucitado. Si tuvieran la fe adecuada, porque no es solamente creer en los eventos, no es solamente asentir a la realidad de que Jesús ha resucitado, sino que Jesús esperaba que tuvieran el conocimiento, pero además la acción. Además, él cumplir con lo que deberían de estar haciendo. Como nos dice el mismo versículo, ¿no? En vez de eso, estaban aquí sentados en la mesa, estaban parados, paralizados aún, en confusión. Y eso es realmente el problema. Y Jesús les dijo, id por todo el mundo, no estéis aquí sentados, ¿no? Tenéis mucho que hacer. Yo os he ido preparando 3 años para evangelizar. De hecho, les había mandado en misiones cortas, ¿no?, a los discípulos a ir a este pueblo a predicar. Y se había ido entrenando. Y les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Evangelio, en la palabra, que no es una palabra española, ¿no? No es una palabra que entienden los que están fuera de la iglesia. Evangelio significa simplemente buenas noticias, ¿no? Significa noticias importantes, noticias que necesitan escuchar todos. Ir y predicar las noticias a toda criatura. Contar a los que no conocen la verdad. Es lo que Dios está diciendo, ¿no? Ir y dice eso a todo el mundo. Aquí es donde vemos otra vez esta idea global. Y dices, ¿cómo iban a ir a todo el mundo los discípulos? Sí. No se sabe ni siquiera si sabían cruzar el océano. Yo creo que sí. Los libros de historia dicen que no se cruzó el océano hasta mucho después, ¿no? Entre los continentes. Yo creo que sí. De hecho, hay cosas en la arqueología que se encuentran que parecen indicar que sí que llegaron personas con el evangelio a las Américas y a otras partes del mundo súper lejanas, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero Dios les dijo, id
Y si Dios dijo, ir a todo el mundo, yo creo que tenían la capacidad de ir a todo el mundo. Ir y predicar a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Será rescatado, porque las personas a tu alrededor no están salvos. O sea, están en peligro, están muertos o yendo hacia la muerte. Y los que creen y son bautizados, esto significa pues aceptar y formar parte de la iglesia y todo esto, ellos serán salvos, serán rescatados. Esto no está explicando el cómo ser salvo, no es que el bautismo sea una parte de la salvación, eso no es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Simplemente que las personas que reciben estas noticias serán rescatadas. Y si no vais y no les predicáis, pues no van a ser rescatados. Mas el que no creyere será condenado. No es condenado por no creer, es condenado por su pecado. Bien, porque si no vais, estas personas son culpables ante Dios, ¿no? A veces las personas preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si una persona vive en un país lejano y no ha escuchado de Jesús? No ha escuchado del Evangelio. ¿Es responsable por su pecado el que no haya recibido el Evangelio? La Biblia dice que sí, es responsable por su pecado. Ahora, la Biblia dice también que en medida de su conocimiento Dios les castigará. No, esto significa, no todos van a recibir, no todos tienen la misma culpa por su pecado. El que haya escuchado el Evangelio y lo ha rechazado, tiene mucho más culpa ante los ojos de Dios que el que no ha tenido esa oportunidad, ¿no? Pero la Biblia es clara. Dice Romanos que la creación anuncia que hay un Dios bueno. La creación anuncia lo suficiente acerca de Dios como para condenar ante Dios el que peca contra la creación de Dios. ¿Bien? Y la Biblia no nos explica hasta cuánto abarca el castigo. No hay detalle en todo esto. Y tenemos que confiar, ¿no?, que Dios ama al mundo, no castiga porque le gusta castigar, castiga porque es lo correcto. Y Dios va a juzgar de una forma correcta, equitativa a todas las personas del mundo, ¿no? Pero ir para que tengan oportunidad de escuchar y creer, ¿no? Por eso por eso vine a España, por eso estamos mi familia aquí sirviendo, pues para que más personas puedan escuchar y tener oportunidad de aprender del Evangelio. Porque si no, serán condenados, están ya condenados por su pecado. Esto todo lo hemos visto en Romanos, ¿no?, estas últimas semanas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto es lo que ocurre a continuación en la historia cristiana. Si lees el libro de Hechos, las epístolas y todo lo que ocurre después, pues los discípulos salen y empiezan a hacer milagros y señales, echando fuera demonios, hablando en lenguas. Estos son idiomas, no son... Hablar en lenguas no es hablar en cosas que no se entienden, ¿no? Hay mucha confusión aquí en cuanto a estas cosas. No es hablar un idioma incomprensible. Lenguas son idiomas. Griego, hebreo, arameo, los idiomas de los tiempos de los judíos, pues Dios les dio habilidad de aprender o a veces quizás de asimilar idiomas nuevos milagrosamente. Pero hablaban, porque si vas a ir a otra parte del mundo, parte de eso es aprender el idioma, ¿no? Si no vas a un sitio que hable el mismo idioma que tú, por lo menos. Hablarán en lenguas, dice, tomarán, este versículo curioso, no vamos a pasar mucho tiempo, pero ahora lo explico. Tomarán en las manos serpientes. Hay unas cuantas, o sea, incluso de esto también hay algo de prácticas raras, ¿no? Hay iglesias donde leen este versículo y un par de otras cosas y se ponen a coger serpientes dentro de las iglesias y cosas así. Manipular serpientes y jugar con ellos y cosas. Dice, está en la Biblia, así que tenemos que hacerlo. Es ridículo, no está hablando la Biblia de esto para nada. Tomarán en las manos serpientes, y bueno, apunté aquí, en Hechos 28, 3 y 5, ¿os acordáis de Pablo cuando está en la isla, náufrago? Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, viendo del calor, se le prendió en la mano.
Esto es Pablo, está yendo de misionero, está yendo a predicar, le muerde una víbora venenosa, pero él dice, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Todos alrededor esperaban que cayera muerto porque era venenosa la víbora, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo. Hay miles de historias más que no se cuentan en la Biblia de los discípulos que fueron y predicaron. Entre otras cosas, muchas cosas, simplemente está diciendo Dios, ¿no? Os protegeré del peligro cuando vayáis a cumplir esta misión. Yo estoy con vosotros. Muchas veces el viajar, especialmente en tiempos antiguos, hoy en día el mundo es muy pequeño, es muy fácil viajar, ¿no? Pero involucraba mucho riesgo, mucho peligro, muchas cosas nuevas y muy, muy fácilmente te topabas con algo que te podía matar, ¿no? Pablo dice que fue naufragado 3 veces, fue azotado en pueblos diferentes, o sea, Pablo sufrió tremendos peligros, y los demás discípulos también, ¿no? Pero Dios diciendo simplemente, yo estoy con vosotros, yo os voy a ayudar. Esto no significa que no iban a sufrir nada. Todos los discípulos, menos Juan, que murió mandado a una isla y murió creemos, de edad mayor, pero prisionero en una isla. Todos los demás murieron mártires, ¿no? Fueron asesinados, fueron matados por su fe, por predicar. Esto no es que Dios les iba a dar una vida que no iba a acabar, pero Dios les iba a acompañar y proteger para que cumplieran su misión. Tomarán serpientes y bebiera alguna cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto ocurrió. Hay iglesias, o no sé si llamarlos iglesias, ¿no? Pero hay versiones del cristianismo donde se enseña que para ser un buen cristiano tienes que hacer muchas de estas cosas. Y por eso se hace esto de hablar en lenguas, como uno no puede simplemente hablar el alemán de repente sin estudiarlo, pues se ponen a hablar estupideces, ¿no? Y dicen, estoy hablando en lenguas. Y la gente trata eso como si fuera algún tipo de milagro o algún tipo de cosa. Y es absurdo, no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. También se enseñan pues sanaciones, ¿no? Si eres un cristiano de verdad, tienes que estar sanando personas y haciendo cosas. Y lamentablemente, es absolutamente todo espectáculo. Los discípulos, Dios les ayuda, o sea, Dios les llevaba y sanaban personas. Dios hacía milagros a través de ellos. Dios puede seguir haciendo milagros hoy en día, ¿no? Pero hasta el día de hoy, ¿no? Yo no he sanado a nadie, no he, evidentemente porque yo no puedo, ¿no? Pero pues, Dios no ha hecho ningún milagro de sanamiento a través de mí, que yo sepa. Y no es lo que suele ocurrir. Bien, ha cambiado mucho de los tiempos de Jesús. Ahora tenemos la Biblia y las señales no son tan necesarias, según entendemos. Pero desde luego no es lo que se ve practicado en algunos evangelistas, algunos que viajan y pues se montan un espectáculo en la tele y la gente viene y vienen muletas y les tocan y se van saltando y cosas así. No, eso es puro teatro. Dime, no, si pudieran hacer eso, ¿por qué no entran a un hospital a sacar a todos del hospital? Es todo un teatro, ¿no? Es mentira y es abuso del evangelio y es extremadamente triste y grave todo eso, ¿no? No tiene que ver con la Biblia. Todo esto es, o sea, Dios hizo milagros a través de personas, sí. ¿Dios puede hacer milagros hoy? Sí. Yo creo, hará milagros todavía cuando sea necesario, cuando especialmente hay, por ejemplo, pueblos que no tienen todavía la Biblia en su idioma, ¿no? Tribus lejanas que no tienen contacto todo. Yo creo que Dios hará milagros, Dios hará señales cuando es necesario, pero por lo general, y esto nos lo cuenta el libro de Hebreos, por lo general ahora, Dios habla a través de su palabra. Al final tenemos la palabra de Dios aquí, y esto es lo que convierte. No hacen falta señales porque la Biblia está escrita. Cuando están los discípulos viajando, pues el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía, ¿no? Pero bueno, todo esto lo describe Jesús y todo esto ocurre, ¿no? Son promesas cumplidas, no son
mandatos de que todos nosotros tenemos que ir ahí manipulando serpientes y haciendo milagros, ¿no? Esto es simplemente Dios diciendo lo que hará Él a través de estos discípulos. Y dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. El Señor Jesús fue entonces levantado al cielo, arrebatado al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Versículo muy importante, ¿no? Porque Jesús hasta este punto había estado con los discípulos, les había estado ayudando, ¿no? Guiando, enseñando, pero Jesús les dice, ahora os toca a vosotros, ¿no? Ahora ya no me tenéis a mí. ¿Os acordáis de alguna historia? No, los discípulos salieron y hacían sus milagros, sacaban demonios, pero una vez se toparon con uno y no podían curarle. Y estaban confundidos, no sabían qué hacer, porque mira, porque antes ha funcionado con este, no, y Jesús les dijo, tráemelo a mí, y Jesús le saca el demonio, ¿no? Ya no tenían esa opción. Jesús se va, les dice, vosotros estáis aquí, os dejo encargados de esta misión, y se sentó a la diestra de Dios, en su lugar, que es de donde vino, ¿no? Jesús estaba con Dios, bajó a la tierra a morir por nosotros en la cruz y volvió a su lugar, y ahí está hoy. Dijo que vuelve, un día volverá, ¿no? Pero ahora está a la diestra de Dios. Y dice, ellos saliendo, los discípulos, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Lo que Jesús había dicho antes, ¿no? Ellos se fueron predicando y Dios demostró que Él trabajaba a través de ellos, a través de las señales. Y bueno, os hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las señales hoy en día? O sea, nosotros predicamos, no vamos acompañados de señales de este tipo, ¿verdad? No vamos ahí hablando en idiomas extraños. Ojalá tuviera el don de euskera. Pero no estamos haciendo milagros, no estamos haciendo señales de esta forma, ¿verdad? Bueno, sí y no. La señal del poder del Evangelio es el milagro que Dios hace en el corazón de los que se convierten. Cuando una iglesia, bueno, cuando una persona testifica y se va formando una iglesia, se va demostrándose un testimonio y hay hermanos que se juntan y empiezan a trabajar juntos. Cuando se va formando una iglesia, la iglesia lleva consigo un testimonio. Y la señal, así lo veo yo por lo menos, ¿no? La señal que verifica o que demuestra la veracidad del Evangelio es el corazón convertido de almas perdidas. Una iglesia se forma de personas que estaban perdidas en su pecado, vivían vidas sin esperanza. Mira en lo que ocurrió en nuestra familia la semana pasada. Estaba Raquel hablando ayer con una amiga suya que perdió sus padres hace un par de años. Su amiga le decía, estos padres nunca van a recuperarse. O sea, nunca van a poder dejar esto atrás. Sus vidas no van a tener vida después de esto. Esto es la perspectiva de un inconverso, ¿no? El testimonio del alma que confía en Dios y que vive una vida diferente y tiene a un Dios diferente habitando dentro de él, eso es la señal de la efectividad del Evangelio. Y no hay más señales que eso que yo vea, por lo menos típicamente no. Pero esa señal, o sea, eso es lo que Dios hace para demostrar que el Evangelio es cierto. Una persona que lucha toda su vida con el alcohol es salvo, no le quitan las ganas del alcohol, no es una cosa que mágicamente es transformado en un no alcohólico, pero por la gracia de Dios, quizás con mucho esfuerzo y mucho empeño, pero consigue salir del ciclo vicioso del alcohol y empieza a vivir una vida restaurada, quizás con secuelas, quizás con cicatrices del pasado, pero empieza a ir adelante. Eso es el poder del Evangelio, eso es algo que no ofrece el mundo. No, esto es la señal de que nosotros predicamos la verdad. Y quizás aquí pues, vosotros podáis compartir de vuestros propios testimonios también, ¿no? Lo que Dios ha hecho en vuestras vidas.
O quizás, como yo, fuiste salvo a una edad muy pequeña, no puedes hablar de una transición muy grande, pero has visto en las vidas de otros Dios haciendo milagros, Dios haciendo transformaciones de corazones. Esas son las señales que tenemos hoy en día para demostrar lo que es la verdad de la Biblia. No nos sintamos inferiores o con menos, o sea, en desventaja comparados a los discípulos, porque nosotros, la verdad, tenemos una ventaja enorme que no tenían ellos, que es la palabra de Dios completa. Ellos no tenían, ¿no? Tenían que apañarse con el Espíritu Santo comunicando a través de ellos, y seguro que se equivocaban muchas veces y ojalá dirían, ojalá tuviera la palabra de Dios directa para comunicar. Pero nosotros sí que lo tenemos, no estamos en desventaja con los discípulos, comparado con los discípulos. Pero vayamos como ellos a salir a predicar, a dar testimonio, ¿no? Porque eso es la labor de la iglesia. Eso es la gran comisión, ¿no? Y se encuentra en los 4 evangelios y se encuentra a lo largo de todo el Nuevo Testamento esta idea de salir y predicar a el mundo que necesita a Cristo. En el Antiguo Testamento también se encuentra, y voy a leer simplemente un pasaje corto aquí, pero no se limita a este pasaje. Bien, esto es mensaje consistente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Voy a leer en el Génesis 12 un par de versículos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto suena mucho a los discípulos, ¿no? O sea, sal de donde estás, vete para cumplir una misión. Vete a un lugar diferente, con idioma diferente y costumbres diferentes y clima diferente, todo diferente de lo que conocía Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te multiplicaré tu efecto o lo que tú puedes hacer, tu testimonio en esta zona. Parecido a uno que va y van convirtiéndose personas y se multiplica el poder del evangelio. Te bendeciré, dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La palabra bendición significa, pues, algo bueno, simplemente, ¿no? Serás algo bueno para los demás. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esto es decir, estaré contigo, igual que con los discípulos, ¿no? Vete, estaré contigo, yo te voy a ayudar y proteger y tú vas a tener un efecto. Y dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es la misma tierra que en la que cuando Jesús dijo a los discípulos ir a todo el mundo, ¿no? Es otro idioma, esto es hebreo, el otro es griego, pero el mismo concepto. Dios está diciendo a Abraham, vete, yo te voy a usar para transformar la tierra entera. Tu testimonio, tus hechos van a tener consecuencias, va a tener un impacto global. Menuda promesa de parte de Dios, ¿no? Menuda noticia para Abraham. Pero eso es lo que Dios le explica. Y eso es lo que vemos a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de la historia de la redención y de la venida del Mesías, consistentemente los profetas hablando de que va a venir el Mesías y va a restaurar el mundo, va a salvar a las naciones. Toda la Biblia cuenta la historia de misiones o de una misión. Bien, tenemos una misión de evangelizar al mundo. ¿Qué estamos haciendo para ello? Primera parte, lo más sencillo, evidentemente, es empezar donde estás, ¿no? Servir, testificar, tener un impacto en el lugar donde tú estás. Muchos aquí, pues, son inmigrantes, habéis venido de otra parte. Dios os ha traído aquí por una razón u otra, pero yo creo que la razón principal es que quería que testificaras aquí, ¿no? Si Dios te ha traído aquí es para que tú tengas un impacto para el evangelio aquí donde estés. Y los que sean de aquí, lo mismo. Dios te ha puesto aquí para que seas de testimonio aquí donde estés, ¿no? Eso es lo primero. Después, globalmente, a través de la iglesia podemos llegar más allá. Aquí apoyamos a un par de misioneros. Si Dios permite, algún día apoyaremos a más.
y podremos continuar el efecto de nuestras ofrendas y nuestras oraciones de impactar el resto del mundo también. No solo a través de misioneros, ¿no? Obras de diferentes tipos. En la Biblia hay mucha variedad de maneras de impactar el resto del mundo, ¿no? Pero debemos de ejercer nuestra misión, empezando aquí en Rentería y continuando hasta el resto del mundo. Eso es, para eso estamos aquí, ¿no? No, Dios no nos puso aquí simplemente para sobrevivir la tierra, no nos puso aquí para simplemente ir a trabajar de lunes a sábado, ir a la iglesia el domingo y simplemente que ese sea el ciclo de nuestra vida. Nos puso aquí para tener impacto, para ejercer una misión, ¿no? Eso es nuestra misión aquí en la tierra. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ya ha ido un poco más largo de lo normal, pero espero que quede claro, ¿no? Que de la Biblia, pues debemos de estar pensando globalmente. Dices, pues yo tengo mucho con pensar en mi propia familia y mi propia estancia como para pensar más allá, ¿no? Sí, o sea, entiendo, pero debemos de aprender a pensar más allá, ¿no? Estamos aquí con un propósito. Vamos a orar y terminar, que Dios nos ayude. Nuestros padres, damos gracias por el tiempo que nos has permitido estar aquí, gracias por el tiempo de tu palabra. Pido que tú nos bendigas, nos guíes, nos ayudes a encontrar cómo cumplir tu misión para nosotros. Pido que esta iglesia tenga un impacto, no solo aquí en Rentería, sino en el resto de la tierra también, por tu gracia y con tu ayuda. Pido que bendigas a cada uno que esté aquí, a los que no han podido venir hoy, que les cuides también, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.